Presentamos Entrevista. Gracias. Estamos con el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Bienvenido, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar citando este titular del diario Expreso que dice: el riesgo país de Ecuador llegó a 806 puntos, la cifra más alta en lo que va del año. ¿Qué significa esto? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto, estimados televidentes. Lo que sucede es que varios analistas, entre ellos me incluyo, hemos mencionado que el tema fiscal que tiene el Ecuador es un tema absolutamente complejo, y en esa línea el mercado está cada vez dando señales más claras de que se ve al Ecuador con riesgo de que no pueda acometer todos los compromisos que tiene hoy para pagar su deuda. Entonces lo que estamos viendo en resumen es una situación en la que las decisiones del gobierno que se han pospuesto sostenidamente durante este último año y medio que está en cartera Lenín Moreno, está pasando factura. Es decir, hay que entender que una persona, es decir, un cambio de ministro, no necesariamente le da toda la tranquilidad que el mercado requiere para entender que un país es viable en el tiempo. Lo que sucede aquí es que hay que darnos cuenta que el tema no es muy diferente al de una familia o al de una empresa, para que se entienda claramente. Lo que está pasando en el Ecuador es que estamos viviendo de la tarjeta de crédito, es decir, nosotros nos endeudamos para pagar la tarjeta, pagamos mínimos y nos volvemos a endeudar. Entonces el mercado, cuando ve esto, lo que le dice es: usted en un punto que ya cada vez es más cercano va a tener que tomar medidas realmente profundas si es que quiere ser viable en el tiempo. Ahora, ¿cuánto puede ayudar a mejorar el riesgo país la presencia de organismos internacionales en el Ecuador, como la visión del Fondo Monetario, que entiendo que en este momento está haciendo una auditoría en nuestro país, por un lado? Y por otro, la propuesta de una ley económica de reactivación que en este momento hay en la Asamblea. Es decir, estos dos factores, ¿cuánto pueden bajar el riesgo? Yo creo que no mucho. He mencionado en algunas entrevistas que realmente el tema del Fondo Monetario es un asunto bien delicado desde el punto de vista político. El Fondo Monetario, si es que usted quiere ir a sacar una línea de crédito que se llama stand-by, es decir, una línea que incluye un monto de recursos de los cuales usted puede utilizar una parte para sus urgencias, etcétera, generalmente tienen requerimientos que son muy exigentes, como cualquier banco. Le va a decir: a ver, ¿cómo me va a pagar usted esta plata? Y entonces empiezan a toparse temas delicados desde el punto de vista político, como los subsidios, como el gasto público, como los gastos que el gobierno hace en inversiones, etcétera. Entonces yo veo realmente que va a ser difícil que el gobierno, en la línea que tiene, se aproxime al Fondo Monetario Internacional en este sentido. Lo que va a pasar es que el Fondo Monetario va a venir, y lo que sí va a hacer es efectivamente darle credibilidad a Richard Martínez, diciendo: sí, efectivamente, este monto que comenta el ministro es el que el Ecuador está debiendo, las cuentas están más claras de lo que estaban antes, pero nada más que eso. Pero entonces, ¿dónde consigo la plata? ¿Quién me va a prestar el dinero para llenar este hueco, este vacío fiscal? Lo que sucede, para que entendamos bien lo que está pasando, es que el Ecuador cada mes tiene un déficit de alrededor de 800 millones de dólares, lo cual significa que al final del año usted termina con un hueco, para que la gente entienda, de alrededor de 9.500, entre 9.500 y 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde saca esa plata? Pues el tema es bastante complejo. Yo sé que el ministro está esperando emitir bonos lo más pronto posible, en el mes de julio, pero viendo este riesgo país que el Ecuador está enfrentando, la tasa de interés en resumen, porque el riesgo, para que la gente entienda, se transforma en tasa de interés. Lo que sucede es que van a salir como bonos chatarra, es decir, bonos que lo compran únicamente apostadores, es decir, gente que está esperando a ver si por si acaso sale mal esta predicción y el Ecuador sí termina pagando. Y realmente eso nos debe alarmar mucho como ecuatorianos, porque significa entonces que la percepción externa respecto a la economía del país es muy delicada. Lo que yo creo que ha pasado en estos últimos meses es que hemos estado entretenidos en temas políticos, pero el tema de fondo, lo grave, lo complejo, es este desequilibrio fiscal que hoy yo veo que se está aproximando cada vez más a un punto en el que usted está abocado a tomar decisiones que son complejas. De lo contrario, no es viable. Ahora, ¿existe un plan económico? Porque mucho se ha criticado
en el sentido de que el gobierno no tiene un plan, no sabe hacia dónde ir, no tiene una hoja de ruta en lo económico. ¿Existe un plan en este momento? Yo creo que no. Yo creo que si es que existiera un plan, este riesgo no estaría como está. Esa es una gran respuesta a su pregunta. No es solo Osvaldo Landázuri, no solo son analistas. Yo creo que el mercado le está diciendo no hay un plan, de lo contrario no estaríamos con un riesgo país de 800 puntos y más. Pero hemos propuesto una ley que algunos han considerado muy interesante, una ley de reactivación. ¿Eso no va dentro de la línea de, diríamos, de un gran eje económico? Es parte de, pero yo he mencionado en varios medios públicos que el empresario privado, el inversionista, no es ni malo ni bueno. Lo que sucede aquí es que hay que entender que por más esfuerzos cosméticos que quiera hacer el gobierno, es decir, que le quita el IVA si usted hace inversiones, el impuesto a la renta, que le libera o se plantea esto del impuesto a la salida de divisas, lo que se ve es que no es viable. O sea, lo que en resumen se ve como actor privado es que en cualquier momento usted tiene un shock. En esa línea, lo que sucede con los actores financieros, actores económicos que están viendo el entorno ecuatoriano, tanto para hacer negocios como para financiarle, etcétera, lo que se ve es que entonces la demanda es muy frágil. Entonces usted no acomete inversiones, no toma riesgos, porque ve que el país, en definitiva, está en una situación tan compleja que en cualquier momento puede haber un shock de ajuste que es realmente importante. Entonces, mientras eso no se elimine, usted va a hacer poco diciendo el que invierta en la frontera va a tener 15 años o lo que sea sin pagar impuesto a la renta, no va a invertir. Pero ¿cómo eliminamos entonces esa percepción, esa desconfianza, esa posibilidad del advenimiento de un shock económico? Tomando decisiones. Lo que sucede aquí es que son decisiones políticas que el gobierno pasado obviamente sabía que se iban a tomar y por eso creo yo que todo estaba muy bien planificado. Es decir, cualquiera que iba a tomar el gobierno iba a tener este problema y el gobierno pasado podía regresar luego diciendo miren, conmigo estábamos mucho mejor, etcétera. Entonces, lo que sucede ahora es que son decisiones con un tinte político sumamente difícil. El Ecuador, y me refiero a toda la sociedad, actores privados, actores públicos, nos acostumbramos a rentas fáciles, es decir, el petróleo estaba alto, nos acostumbramos a licitaciones del gobierno que además de todo tenían tintes de corrupción, pero que le ofrecían al actor privado rentabilidad sencilla, le ofrecían al actor público retornos por corrupción, etcétera. Entonces todo se dañó. En esa línea lo que está pasando ahora es que los ajustes de la sociedad son ajustes a los que el sector político les tiene miedo. Y mientras esos ajustes no se den, usted no va a tener ninguna mejora, ningún camino que el mercado lo considera viable. Entonces la ley económica que está ahora en el Congreso, yo veo que es una ley tibia, en resumen. Es una ley que, por supuesto, que da señales quizás menos confrontadoras de lo que se veía antes. Pero se supone que esta ley crea condiciones para la inversión, por un lado. Por otro, crea condiciones de seguridad. Por otro, es una ley que a la postre va a generar empleo y a aliviar a los sectores de los microempresarios, de la pequeña empresa y de la gran empresa. Entonces, ¿por qué es una ley tibia? Porque en resumen no ataca los problemas de fondo. Yo insisto en esto, o sea, hay que entender que a un actor privado que usted le dice que si es que invierte no le va a cobrar el impuesto a la renta, lo primero que le preocupa al actor privado es si es que va a vender o no su inversión. Entonces, mientras no se corrijan los temas de fondo, no va a pasar nada con esta ley económica, es decir, no va a transformar de manera significativa. Yo insisto en que si así fuera, entonces el mercado, los agentes externos y los agentes internos verían esto con ojos diferentes, pero estamos viendo que no ha cambiado. Más bien el riesgo país ha subido desde que la ministra Viteri dejó cartera, lo cual realmente es sumamente preocupante, porque se suponía que Richard Martínez, con un bagaje un poco más empresarial, un perfil de empresario, un poco más... dicen que es el ministro de los empresarios. Dicen que es así, yo creo que el reto de él es demostrar que es lo contrario. Yo sé, él no es un empresario, es un actor que ha trabajado junto con los empresarios, pero no es una persona de empresa. Entonces, lo que sucede ahí es que esto nos está indicando que la persona no hace la situación.
La situación, en resumen, se construye con decisiones, yo insisto, profundas, de fondo. Mientras eso no pase con una ley, entonces la ley se va a quedar ahí, va a ser aprobada probablemente, pero usted va a ver que el riesgo país probablemente siga subiendo, va a ver que luego del Fondo Monetario Internacional no va a haber un cambio significativo, y entonces yo les recuerdo lo que pasó en Argentina. Macri tuvo aproximadamente 1 año y medio, 2 años de gestión, en las que también hizo cosas cosméticas. Subió el precio de la luz, que estaba subsidiada, subió el precio del gas, que también estaba subsidiado, pero en un punto tuvo que ir al Fondo Monetario a decirle: necesito 50.000 millones de dólares. La economía argentina es mucho más grande que la ecuatoriana, no es el caso, pero en un punto no tuvo otro camino. Acuérdese usted que en Argentina el Fondo Monetario tenía una percepción tremendamente negativa en la población, y aún así tuvo que ir al Fondo Monetario a pedir plata. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo al gobierno es: por favor, tome decisiones de fondo, aunque tengan costo político, o de lo contrario, va a tener el mismo resultado que Argentina. El ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, hablando de la situación de la coyuntura económica en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, al volver tendremos más en Telegrama Noticias. No se vayan.